Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. El peaje del Güerna continúa generando malestar y acaparando el foco informativo en este 2026. El presidente del Principado ha calificado de auténtica vergüenza la subida del peaje del Güerna por parte de Aucalsa, de la concesionaria, a comienzos de este año. El precio se incrementó 60 céntimos se incrementó 60 céntimos, es lo que actualizaron los precios este 2026, es lo que propuso el Ministerio para comienzos de año. El peaje ha pasado de 15,60 a 16,20 para cualquier vehículo que utilice la AP66, a pesar de que las obras por el Argayu de noviembre de 2024 continúan, por lo que no se presta el servicio completo con un bypass en la vía. Adrián Barbón insiste en que el peaje debe eliminarse y además respalda la denuncia que presentará en los próximos días la Unión de Consumidores por el cobro del peaje en una vía en obras. Yo estoy indignado con la empresa. Es una auténtica vergüenza y lo digo públicamente, que teniendo en cuenta que ni tan siquiera prestan el servicio completo, porque a mí me toca viajar mucho y lo conozco y lo veo bien, lo que pasa, pues es una vergüenza que la empresa haya subido las tarifas. Y ayer reunión importante en Madrid, un encuentro para subir el salario mínimo interprofesional. Ayer se reunía Ministerio, patronal y sindicatos. Trabajo plantea subir el salario mínimo para este 2026 un 3,1% hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Serían 37 euros más que ahora. Todas las partes han acordado estudiar la propuesta a través de las redes sociales. La ministra Yolanda Díaz asegura que la subida del SMI mejora la vida de los trabajadores. Creemos que tenéis derecho a vivir mejor y esto ayuda a que viváis mejor. Y en segundo lugar, porque queremos empezar el año 26, dando buenas noticias para la gente trabajadora. Son noticias de este día, desde 8 de enero. Enseguida entramos en materia. Antes les presento a quien hace posible este informativo. En la parte técnica, Javier Palomo. En la locución y redacción, Elia Rivero. Y quien les habla, Paula Rodríguez. Asturias Hoy. Vamos con más asuntos, con más noticias. El presidente del Principado asegura que está preocupado por los últimos incidentes en la factoría de ArcelorMittal en Gijón. Adrián Barbón considera que la Unión Europea debe tomar medidas para proteger la siderurgia europea y que así se acometan inversiones en las plantas asturianas. La Unión Europea tiene que primero tomar decisiones en materia de proteger a la siderurgia europea, entre la que está la española, porque es la que está bloqueando que hoy por hoy Arcelor haga las inversiones no solo en Asturias y en España, sino en toda Europa. No está haciendo ninguna inversión, entre otras razones, pues porque es verdad, demanda esa seguridad. Y hoy arranca el juicio en Oviedo contra la banda del histórico narco conocido como Matador. Es un narcotraficante gallego conocido por sus vínculos con cárteles colombianos. Hoy se sentará en el banquillo junto a su pareja y a otros 3 miembros de la banda. La Fiscalía solicita una condena de más de 80 años de cárcel para los 5 procesados. En 2022 se les incautó un alijo de 600 kilos de cocaína en una nave de Siero tras una operación internacional en la que intervinieron agentes encubiertos. También se incautaron un arsenal de armamento como fusiles de asalto, lanzacohetes o granadas de mano. El juez de la sección tercera de la Audiencia Provincial tendrá que decidir si aplaza o no el juicio previsto para esta mañana, ya que la defensa de la pareja de Matador pide que se aplace el proceso porque recientemente ha cambiado de abogado. Y la coordinadora ecologista presenta alegaciones al proyecto de almacenamiento y tratamiento de carbones en el barrio de Cotarón, en Carreño. Detrás de ese proyecto, aún en fase de consulta ambiental, está la empresa Combail, empresa relacionada con la mina de Zarreu. Dice Fructuoso Pontigo que la actividad que se pretende legalizar ya estuvo operativa y que Combail acumula numerosas sanciones que se han conocido tras las muertes de los 5 mineros de Degaña el año pasado. No sabemos de dónde va a venir ese carbón. Si es que la idea es seguir tratando los carbones que se sacan ilegalmente en Asturias, se trata de comprar carbones y tratarlos en una nave. Y eso es lo que nos preocupa, la procedencia del carbón. El tráfico. Echamos un vistazo a las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Arrancamos la jornada de jueves y a esta hora van a encontrar tráfico lento. Ya se circulan por la carretera AS1 en el entorno de Langreo, en este caso dirección ya a Mieres. Al igual también tráfico lento en la carretera A66 en Coyoto, en este caso sentido norte, sentido ya a Gijón. Y por último en Oviedo van a encontrar complicada esa entrada, ya como es habitual, en la carretera AS2 en el entorno de Vitoria y Villamejil. Además les recordamos que por el temporal de nieve continúan 4 carreteras afectadas, 3 de ellas totalmente intransitables. Por ello les pedimos especial precaución ya en estos puntos y vías. Gracias, DGT. A esta hora es necesario el uso de cadenas en el puerto de El Conio, en Cangas del Narcea, y está cerrada la carretera que sube a los lagos de Covadonga en el concejo de Cangas de Onís. Ya saben, la DGT recomienda consultar su página web o la del 112 Asturias antes de circular para conocer el estado de las carreteras. Vamos ahora hasta Oviedo para conocer cómo se circula por la ciudad. Policía local, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Hasta ahora tenemos tráfico lento en la bajada del polígono de Ferreros hacia la plaza de Luis Oliver, y en el resto de la ciudad buena circulación en accesos y zona interior. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Gijón. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Cuéntenos. Pues a esta hora destacar tráfico abundante en lo que es la entrada a la ciudad por la avenida del Llano y en los accesos a la glorieta de Viñao en Viesques. El resto de días hay tráfico fluido. Gracias, Oviedo. Y acabamos en el Centro de Control de Tráfico de Avilés. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por la ciudad? En estos momentos hay algo más de tráfico en la entrada de la ciudad por la zona de Buenavista. En el resto de vías, tráfico fluido sin retenciones. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Atentos al tiempo, la información meteorológica que nos trae David. Buenos días. Hola Paula, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada con menos lluvia que ayer. Tendremos muchas nubes durante gran parte del día, un nuevo repunte de la temperatura. Suben las temperaturas con respecto a la jornada de ayer, aunque a última hora, cerca ya de la puesta de sol, tendremos algunas precipitaciones hacia el occidente. Caerán en forma de nieve en cotas muy altas a partir de los 1.500 metros de altitud aproximadamente. En la jornada de mañana llega una nueva masa de aire frío que va a dejarnos un desplome de las temperaturas, precipitaciones generalizadas y de cierta intensidad y nieve a partir de los 800 metros de altitud. El fin de semana, lluvias débiles y dispersas. Asturias al día. A partir de las 9 llega Asturias al día, llega Nacio Varillas. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Paula, Elia, compañeras de Asturias, hoy primera edición. Un grupo de investigadores de la Universidad de Ubieu, del CETEMAS y del SERIDA advierten de la amenaza que representa el helecho común, el Pteridium aquilinum, que así se llama técnicamente esta variedad de felechu, que se extiende con gran facilidad y que puede llegar a causar la muerte de animales, sobre todo vacunos, pero también podría llegar a afectar a los humanos, bien a través del consumo directo, bien a través de productos derivados del ganado que lo ha consumido. Vamos a tener con nosotros a la profesora de Biología de la Universidad de Ubieu, Elena María Fernández, que encabeza la investigación, y a varios ganaderos afectados procedentes de Somiedu y de Onís. La segunda parte del programa, a seguir repasando novedades que tenemos en esta casa. Paula, en RPA estrenábamos la semana pasada De Campo y Mar, y un programa que se emite el sábado de 7 a 8 de la mañana que está dedicado al sector primario en Asturias y que da protagonismo asturiano a los actores principales de esta estalla de la economía asturiana, agricultores, ganaderos y pescadores. Va a estar con nosotros Virginia García Fuello, que es la presentadora de Campo y Mar. Y la tercera parte, dedicada también, hoy coincide, a la lingua, con José Ramón Iglesias Cueva Monchu, académico de número de la Academia de la Lingua Asturiana, que aporta otra vuelta a Asturias al día para hablar de la actualidad de la institución. Bueno, pues como siempre un programa muy completo, Nacio. Te escuchamos. Muchas gracias, Paula. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Vamos con noticias. El presidente del Principado ha calificado de auténtica vergüenza la subida del peaje del Huerna por parte de Aucalsa. Adrián Barbón ha recordado que se trabaja para conseguir la nulidad precisamente de esa prórroga del peaje del Huerna y se suma además a la denuncia que van a presentar en los próximos días la Unión de Consumidores. Ha cargado contra la empresa concesionaria del peaje del Huerna. Con la entrada de este 2026, ese peaje de la AP66 subió, recuerden, 60 céntimos, alcanzando el precio más alto de su historia. Pasa de costar unos
15,60 € lo que tenemos que pagar hoy, que son 16,20 €. El Ministerio de Transportes no es partidario de eliminar el peaje de la autopista del Huerna, a pesar de las presiones del Principado y dudas sobre su legalidad, argumentando que la concesión sigue vigente y las subidas son parte de un incremento general. El presidente del Principado insiste en que dará la batalla para lograr la nulidad de la prórroga de una concesión que califica así. Yo estoy indignado con la empresa. Es una auténtica vergüenza, y lo digo públicamente, que teniendo en cuenta que ni tan siquiera prestan el servicio completo, porque a mí me toca viajar mucho y lo conozco y lo veo bien, lo que pasa, pues es una vergüenza que la empresa haya subido las tarifas. Y nosotros nos estamos moviendo en el ámbito de España para reclamar pues esa nulidad, esa prórroga ilegal. Y el corredor de ayer seguirá cortado a la altura de Loyanco al menos unos días más. Ya se ha retirado de la carretera los restos de la piedra de grandes dimensiones que se desprendía sobre la calzada estos días, pero aún todavía hay que organizar esa calzada. En los próximos días se revisará el talud para descartar que haya riesgos de nuevos desprendimientos. Nos lo cuenta Iván Llera. El corredor del ayer seguirá cortado aún unos días más. Las brigadas de carreteras ya han retirado el material que cayó sobre la calzada el martes a mediodía a la altura de Loyanco. La vía permanece desde entonces cerrada al tráfico. Varios conos y un precinto policial informan a los conductores del cierre de este tramo de aproximadamente 4 kilómetros entre Morea y Corigos. También están cortados al paso sendos accesos peatonales que transcurren próximos a la zona afectada ante el riesgo de que se produzcan nuevos desprendimientos. El siguiente paso será realizar labores de limpieza y revisar el talud afectado. Ambas actuaciones permitirán garantizar la reapertura de la carretera en condiciones óptimas de seguridad para los conductores, tareas que, según fuentes de la Consejería de Movilidad, aún se prolongarán unos días más. Y desde ayer se producen cortes totales en la carretera AS14 que comunica el Puente del Infierno en Cangas del Narcea y Grandas de Salime, atravesando el concejo de Allande. La interrupción del tráfico es necesaria para realizar una actuación de emergencia en el Argayu, que el pasado 22 de diciembre cortó la vía por completo. Están previstos cortes totales en horario tanto de mañana como de tarde. Y les contamos ahora que la Unión de Consumidores de Asturias valora las nuevas indemnizaciones por retrasos en el AVE. Están en vigor desde el 1 de enero y son más favorables para los pasajeros gracias a una enmienda del Partido Popular. Ahora, si el tren sale con 15 minutos de retraso, se devuelve el 50% del billete, y si el retraso supera los 30 minutos, se reembolsa el importe completo. Las nuevas indemnizaciones obligarán a Renfe a ser más competitiva, según la UCE. Su presidente, Dacio Alonso, reclama que la medida se aplique también a las operadoras privadas para evitar que repercuta en el precio final de los billetes. A nosotros nos parece fantástico, porque eso es presión que se traslada a la operadora para que garantice la calidad del servicio, que sabéis que hemos tenido problemas serios. Si solamente obliga a AVE Renfe, se pueden subir los billetes, puede incrementar los precios como consecuencia de estas régimen de indemnizaciones, sería indeseable. Lo que hay que hacer es obligar a las otras dos compañías a someterlas al mismo criterio que se somete a Renfe. 8:13 minutos de la mañana, el presidente del Principado ha mostrado su preocupación por los últimos incidentes en la factoría de ArcelorMittal en Gijón. En lo que va de año se han producido 3 incidentes, 3 averías, 3 incendios que han ralentizado la producción. El último este martes, un incendio en la cinta que suministra carbón a las baterías de coque en la planta de Beriña en Gijón. Fuentes sindicales achacan estos incidentes a la falta de mantenimiento de las instalaciones. Adrián Barbón considera que la Unión Europea debe tomar medidas para proteger la siderurgia europea. Según el presidente autonómico, esas iniciativas facilitarían las inversiones de la compañía en las plantas de Asturias. Seguimos con preocupación desde el Gobierno de Asturias lo que está pasando con Arcelor. Ya saben que ahí está encima de la mesa, ¿no? La Unión Europea tiene que primero tomar decisiones en materia de proteger a la siderurgia europea, entre la que está la española, porque es la que está bloqueando que hoy por hoy Arcelor haga las inversiones no solo en Asturias y en España, sino en toda Europa. No está haciendo ninguna inversión.
Entre otras razones, pues porque es verdad, demanda esa seguridad. Sí. La Unión Europea está implementando una estrategia de aranceles en frontera para el acero extracomunitario, especialmente el que procede de China, con el objetivo de proteger su industria siderúrgica y crear empleo, una medida que entró en vigor a principios de 2026. Es una tasa denominada Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, que grava las emisiones de carbono de los productos procedentes de fuera de la Unión. Y otra compañía, hablamos de Indra, Adrián Barbón también se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos que afectan a la empresa de armamento. Estamos hablando de la decisión del Tribunal Supremo que ha admitido a trámite un recurso presentado por Santa Bárbara Sistemas que solicita la suspensión de 3.000 millones en préstamos estatales concedidos a la Unión Temporal de Empresas, entre ellas está Indra, para programas de renovación de las Fuerzas Armadas, algunos de los cuales prevén llevarse a cabo en el Tallerón. Barbón ha defendido a Indra, asegura que viene con la mejor de las intenciones a Asturias, donde puede llegar a generar, dice, miles de empleos en los próximos años. Y la Coordinadora Ecologista de Asturias ha presentado alegaciones al proyecto de almacenamiento y tratamiento de carbones en el barrio del Cotarón, en Logrezana, en Carreño. Detrás del proyecto, a día de hoy, en fase de consulta ambiental, está la empresa Conbail, empresa relacionada con la mina de Zarre. Sí, dice Fructuoso Pontigo que la actividad que se pretende legalizar ya estuvo operativa. Consiste en el almacenamiento de mineral para uso en siderurgia y suministro en una parcela de casi 13.000 metros cuadrados donde el mineral se criba o se muele. Estos procesos tienen como objetivo acondicionar el material para su venta al consumidor. Estamos hablando, dice el portavoz de la coordinadora, Fructuoso Pontigo, de una empresa que acumula numerosas sanciones que se han ido conociendo tras las muertes de los 5 mineros en Degaña el año pasado, donde Conbail operaba de forma irregular. Una empresa con un histórico importante que ha ido cambiando de nombre social y que llevaba un tiempo haciendo ese tratamiento en Carreño y que ahora, bueno, parece ser que se pretende legalizar la situación. Que lo sorprendente de todo esto es que no sabemos de dónde va a venir ese carbón. Si es que la idea es seguir tratando los carbones que se sacan ilegalmente en Asturias, se trata de comprar carbones y tratarlos en una nave, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa, es la procedencia del carbón y cómo se va a hacer el tratamiento. RPA, Asturias Hoy, primera edición. La Unión de Consumidores de Asturias hace un balance positivo de la campaña de Navidad. Durante las últimas semanas, los comercios de proximidad han registrado un elevado volumen de ventas del que nos habla nuestro compañero Luis Tazón. La entidad también destaca la subida de ventas en las librerías y el incremento de negocio a través de Internet por parte de la mayoría de pequeños establecimientos asturianos. Sara Menéndez es presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias. Casi todas las tiendas, casi todo lo que es esos escaparates está en esas páginas web y se está vendiendo. Y cada vez se nota más que la gente también apuesta por comprar con cabeza y comprar local también en Internet. Estamos cada vez notamos, cada año notamos más aumento de la venta online, incluso a nivel local. De hecho, el comercio local asturiano anuncia promociones y descuentos con motivo de las rebajas de invierno que ya han dado comienzo. Lo que sí es cierto es que en el comercio local, en nuestro comercio de los barrios, el producto rebajado es el producto que había en tienda. No se compra para rebajas ni se hacen ese tipo de acciones que se hacen en otras grandes cadenas de distribución. Entonces, podemos garantizar que el producto de rebajas es un producto de calidad, que es el producto que ha estado disponible durante toda la campaña y que esas rebajas son reales. La Unión de Comerciantes pide una regulación de los periodos de rebajas como había hasta el año 2012. Advierte de que el actual escenario de desregulación que permite hacer descuentos en cualquier momento del año y sobre cualquier producto solo beneficia a las grandes cadenas y perjudica al pequeño comercio. Con el periodo de rebajas de invierno ya en marcha, la Unión de Consumidores de Asturias insiste en que el modelo actual, tras la desregulación en 2012, beneficia a las grandes superficies y recuerda que el Principado tiene competencias para cambiarlo y proteger el comercio local. Otro problema, dice la UCE, son los fraudes en las compras online. También nos lo cuenta Luis Tazón. Según la Unión de Consumidores, el sistema actual de rebajas favorece a las grandes superficies. La mayoría de compradores prefiere el modelo anterior, con fechas limitadas y productos que debían estar a la venta antes del periodo de descuentos. Nos habla de ello Dacio Alonso, presidente de la UCE. Hemos de decir que el Gobierno del Principado
tiene competencias para ejercitar esta reivindicación que le piden tanto los consumidores como el pequeño comercio, de volver al modelo tradicional de rebajas que, insisto, daba mayor seguridad, mayores garantías y beneficiaba especialmente económicamente a los consumidores y también al pequeño y mediano comercio. Ahora, la única condición es que ese producto haya estado en el establecimiento por lo menos un mes antes de iniciar el periodo de rebaja y que además no haya sido objeto de ningún tipo de promoción. En relación con el auge de la compra online, Alonso señala que cerca del 20% de las empresas ya se realizan por esta vía y advierte de la importancia de conocer el domicilio fiscal del vendedor, así como los canales de reclamación para evitar futuras estafas. Tenemos los consumidores es la ciberdelincuencia y la inteligencia artificial y la simulación de no saber a quién estás comprando, si es verdad lo que se está ofreciendo. Toda esta parte es un problema serio que está creando además un nivel de desconfianza en la gente tremendo. La única protección real es que seamos cautos, que contrastemos, que llamemos antes de hacer la compra para verificar si el establecimiento es, en fin, este tipo de cosas de prevención, para luego evitar el lamento posterior, que al final luego tenemos gran dificultades para que prosperen este tipo de reclamaciones. Según los datos consultados y facilitados por la Unión de Consumidores, evidencia un aumento de este tipo de delitos entre 2019 y 2024. En concreto, en 2024 se conocieron 490.340 hechos, lo que supone un 31% más con respecto al año anterior. De esta cifra, el 93% corresponde a fraudes informáticos, estafas, y el 6% amenazas y coacciones. Según la UCE, casi 12.000 denuncias se produjeron en el Principado de Asturias. La campaña de rebajas hace que crezcan las contrataciones, sobre todo en el sector del comercio y el del transporte. La ETT Randstad estima que se creen en Asturias 2.150 nuevos puestos de trabajo, cifra similar a las del año pasado. Se buscan empaquetadores, carretilleros o mozos de almacén. Lucía García Cazorla es la directora de la zona en Asturias. Bueno, el porcentaje mayor, como os comentaba, se concentra en el sector logística y transporte, donde se van a requerir perfiles habitualmente demandados, como puede ser mozos de almacén, empaquetadores, la parte de comercio, dependientes, promotores, todo lo que son perfiles en los que se requieren habilidades para atención al cliente, habilidades comerciales y también, importante, habilidades tecnológicas, ¿no? por el repunte del comercio electrónico. Y seguimos hablando de empleo porque el Ministerio de Trabajo plantea subir el salario mínimo en 2026 un 3,1% hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Serían 37 euros más que ahora. Sí, ayer se reunieron con patronal y sindicatos que se han comprometido a estudiar la última propuesta del Ministerio. En los últimos años, el SMI ha ido creciendo de forma progresiva. En 2018 era de 735 euros brutos al mes y desde entonces ha ido subiendo hasta los 1.184 euros de 2025. A través de sus redes sociales, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en los planes de su ministerio. 1.221 euros en 14 pagas sin tributar al IRPF. Esta es la propuesta que hacemos desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social para la subida del salario mínimo interprofesional este año. ¿Y por qué? Creemos que tenéis derecho a vivir mejor y esto ayuda a que viváis mejor. Y en segundo lugar, porque queremos empezar el año 26 dando buenas noticias para la gente trabajadora. Así que esto va para vosotros y para vosotras. Desde Comisiones Obreras dice que estudiarán la propuesta y que la patronal no puede negarse a que los salarios suban tal y como lo hacen los precios y los beneficios de las empresas. Me parecería un insulto a la inteligencia que la patronal acabara siguiendo vinculada y empecinada en su propuesta del 1,5%, haciendo caso omiso a lo que significa hoy la que diga el sentido común, lo que dice el sentido común, que como mínimo, tenemos que darle un incremento a los salarios más bajos para cumplir la Carta Social Europea, en este caso, que establezca el poder adquisitivo, la garantía del poder adquisitivo. Vamos con otros asuntos. A las 8:24 de la mañana, la incidencia de la gripe está bajando en Asturias. El número de casos ha descendido un 2,5% en la última semana y el pico, el número máximo de contagios, se registró hace 2 semanas con 175 casos por cada 100.000 habitantes. La consejera de Salud, Conchita Saavedra, no descarta un repunte de la gripe este mes de enero tras las reuniones familiares con motivo de las fiestas navideñas.
La incidencia está descendiendo y esta semana está 2,5% menos que la semana pasada. Eso no quita que haya casos de gripe todavía y que tengamos que esperar. Todavía es muy pronto porque acabamos de terminar unas vacaciones, empieza otra vez el colegio y hay que esperar, no vaya a ser que haya un repunte o un aumento de esa incidencia ahora en lo que queda de enero. Y San Martín del Rey, Aurelio, tiene nuevo centro de salud en Sotrondio, una instalación largamente demandada y esperada por los vecinos. Sí, han pasado casi 20 años desde que se anunciara este equipamiento. Ayer se inauguraba tras una inversión de 4 millones de euros. El edificio tiene 3 plantas y es completamente accesible. Dará servicio a 4.500 usuarios. Conchita Saavedra, la consejera de Salud, pone en valor la inversión que se ha hecho en este equipamiento. Una mejora importante de accesibilidad, de confort, de funcionalidad también para los profesionales y sobre todo significa una mejora de los servicios, porque ahora mismo en este centro, además de las consultas que ya teníamos de medicina, enfermería, de pediatría, pues se abre una zona de gimnasio con una zona de rehabilitación para que pueda haber un fisio, se abre también una zona de unidad de atención a la mujer. Desde Izquierda Unida, la portavoz del Grupo Municipal, Esther Cepedal, celebra la puesta en marcha de estas instalaciones, pero exige que se las dote de personal para que sea una realidad y los servicios que se presten sean efectivos. Desde Izquierda Unida San Martín celebramos la puesta en marcha del Centro de Salud de Sotrondio, pero exigimos que se le dote con personal suficiente. Es una buena noticia, pero es una noticia que tendríamos que estar celebrando desde hace años. No sirve solo un edificio, sino que necesita que cumpla su función con una atención de calidad. Y la vicepresidenta del Gobierno, Jimena Llamedo, ha mandado un mensaje de tranquilidad a las usuarias del Centro Asesor de la Mujer de Llanera, que permanece cerrado a la espera de la firma de un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Principado. Llamedo ha asegurado que la atención a las usuarias está garantizado como en otros equipamientos. Las mujeres de Llanera serán atendidas por otros centros asesores o por el centro asesor que tenemos en convenio con la Federación Asturiana de Concejos, mientras que se da normalidad, que me consta, están trabajando de manera intensa para tener la normalidad a la mayor brevedad posible y además haciéndolo de la mano del Gobierno de Asturias. Está totalmente confirmado el funcionamiento de los centros asesores de la mujer y eso además lo garantiza la aprobación de presupuestos de Asturias. Y les contamos ahora que la Unión Rural Asturiana celebra el anuncio hecho por el Principado y que avanza que destinarán 177.000 euros a garantizar la recogida de leche en zonas de montaña. URA cree que 293 ganaderías van a resultar beneficiadas indirectamente, pero que se trata de una propuesta que ya había hecho su organización. Sí, acusan a la Consejería de Medio Rural de intentar confundir al sector, anunciando 9 millones para el año que viene, una partida presupuestaria que ya estaba pensada, dicen, para un nuevo plan de incorporaciones al sector. Su presidente, el presidente de URA, Borja Fernández, insiste en que fueron ellos quienes trasladaron a la Consejería esta propuesta en medio de la crisis de recogida de Danone y de Arias. La publicación recoge que son 2 las cooperativas que se van a encargar de recoger a estas explotaciones con producciones pequeñas y en zonas desfavorecidas y por lo tanto satisfechos de que se haya tenido en cuenta nuestra propuesta. Esto no puede quedar solo en esta ayuda, hay que seguir apoyando a las explotaciones pequeñas, en primer lugar porque es de dominio público la escasez de leche que hay en Asturias y en España y por otro lado porque hay que mantener la actividad agraria en las zonas rurales. Hoy arranca el juicio contra la banda del narco gallego afincado en Colombia y conocido como Matador y para su pareja y otros 3 integrantes de la banda. La Fiscalía solicita una condena de más de 80 años de cárcel para los 5 procesados. En 2022 se les incautó un alijo de 600 kilos de cocaína en una nave de Siero tras una operación internacional en la que intervinieron agentes encubiertos. Se les acusa de delitos contra la salud pública, depósito de armas de guerra, tenencia ilícita de armas y organización criminal. La defensa de la mujer de Matador pide ahora que se aplace el juicio por haber cambiado de abogado recientemente. Nos lo cuenta Siana Iglesias. El narcotraficante apodado Matador y su pareja eran detenidos en una nave en Siero en el año 2022 y les interceptaban 600 kilos de cocaína y un arsenal de armas de guerra. Junto a ellos fueron detenidas otras 3 personas, entre ellos el presunto cabecilla de la organización. El juicio está señalado para este jueves, pero el abogado de la pareja de Matador no descarta pedir la suspensión. El motivo, que acaba de personarse en la causa este mismo lunes al cambiar la imputada de letrado. Para ella la Fiscalía, recordamos, pide 7 años de cárcel
cárcel la acusan de un delito contra la salud pública. Fue sorprendida cuando intentaban introducir la droga en una autocaravana. Las penas mayores son para el presunto cabecilla, al que le piden 21 años, y para el conocido como matador, que se enfrenta a una pena de 20 años y 6 meses de cárcel. Además, hay otros 2 acusados. Les imputan ambos delitos contra la salud pública, pertenencia a banda criminal y depósito y tenencia de armas de guerra. 3 de los acusados, entre ellos el cabecilla, están intentando llegar a una conformidad con la Fiscalía. Y el juez Adolfo Carretero ha decretado la apertura de juicio oral contra el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mulua en octubre de 2021 y lo ha citado el 15 de enero para notificarle esta decisión. Sí, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid envía a juicio a Íñigo Errejón en contra del criterio del fiscal, que considera que no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito y que tampoco se ha acreditado que el político fuese consciente de que la relación sexual que mantuvo con la actriz no fue deseada. Elisa Mulua, por su parte, pide que sea condenado a 3 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual existente en el Código Penal y que se le indemnice a ella con 30.000 euros. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Les contamos que los grupos municipales del Partido Socialista y de Izquierda Unida, Convocatoria por Oviedo, se unen a los apoyos al espacio cultural Quibi Almacenes en Ciudad Naranco. Aunque estará cerrado hasta el 23 de enero por vacaciones, su futuro está en el aire a la espera de que se encuentre un encaje legal para este proyecto cultural. El tema estará hoy presente en el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo. Luis Tazón tiene todos los detalles. Se trata de una iniciativa que, en esta y en sus anteriores sedes temporales, contó con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura y se destaca en el Plan Estratégico de Cultura de la Ciudad 2025-2035 como uno de los espacios culturales de referencia en Oviedo. El concejal socialista Javier Ballina pide al equipo de gobierno que reinterprete o modifique la normativa vigente con el objetivo de facilitar la rehabilitación de estos espacios y permitir que nuevas propuestas culturales puedan desarrollarse en la ciudad. A corto, lo que tendrá que hacer el ayuntamiento, aunque es una cuestión que le corresponde al equipo de gobierno, lo que tendrá que hacer por una parte es o bien una interpretación de su propia normativa y un camino legal que a lo mejor ahora mismo no se ve y se puede ver, y en un sentido más amplio, como decía, una modificación normativa más amplia. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha registrado una proposición para que en el pleno de hoy se reconozca la actividad de Quibi como de especial interés para el ayuntamiento. Que no solamente se trata de una iniciativa de rehabilitación urbanística mediante una actividad cultural, sino que se trata de una actividad o de un conjunto de actividades que se encuentran insertas dentro del plan estratégico cultural con el que Oviedo quiere concursar a la capitalidad europea de la cultura. Y seguimos con más asuntos. El Ayuntamiento de Mieres prohíbe al personal municipal de atención al público utilizar el teléfono móvil, escuchar música, cantar y tararear. La medida adoptada por el Gobierno local de Izquierda Unida ha causado malestar entre los trabajadores. Sí, los afectados son el personal técnico y administrativo que atiende al público, que recibe presencialmente demandas y consultas de vecinos y vecinas. El Gobierno municipal justifica esa prohibición por la existencia de algún caso, defiende que recibió quejas de los usuarios, apunta a que son recomendaciones de sentido común. En un comunicado, el Ejecutivo de Izquierda Unida afirma que hay trabajadores más pendientes del móvil o escuchando música con auriculares que de atender a los vecinos. Las prohibiciones recogidas en una circular que firma el concejal de Recursos Humanos han causado sorpresa en la plantilla. El sindicato CESIF ve inaudito que se prohíba el uso del teléfono móvil y la música y denuncia que el incumplimiento pueda ser causa de apertura de expedientes disciplinarios o sanciones. Inma Lomba es delegada de CESIF. Que las cosas entendemos que no se hacen así, ¿no? De orden y mando, sino que, bueno, pues para eso está el diálogo, la negociación y si hay algún problema puntual, pues tratar de solucionarlo, pero recibir esto con carácter general, pues es que sorprendió y mucho, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hoy la gente pues nos llamaba y decía, oye, ¿qué hago? ¿Cojo el móvil? ¿No lo cojo? ¿Cómo hago para esto, para lo demás? Y es que, claro, no sabes tampoco pues qué responder, ¿no?
CESIF señala que los empleados del Ayuntamiento de Mieres tienen que utilizar sus teléfonos móviles personales para determinadas funciones durante la jornada laboral. Por ejemplo, reciben órdenes, consultas de los concejales, códigos de acceso al correo electrónico y también a los expedientes administrativos. Se nos exigió aportar nuestro teléfono personal. Entonces, hoy día con la administración electrónica, pues todo va al teléfono, es decir, desde el código para entrar en el ordenador, el código para acceder a los expedientes administrativos, notificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si no vamos a poder usar el móvil, nada más que, digamos, en la media hora del descanso, pues no sé cómo vamos a trabajar. Entonces, bueno, creo que aquí el señor concejal de personal no ha tenido en consideración, bueno, una serie de cuestiones muy importantes. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Vamos con noticias del ámbito internacional. España asegura que va a seguir liderando una solución democrática para Venezuela respetando el derecho internacional. Lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Elma Sainz, tras el primer Consejo de Ministros del año que se producía ayer. El Ejecutivo reivindica la soberanía de la Unión Europea ante la amenaza, además, de Estados Unidos sobre Groenlandia. España va a seguir liderando una solución democrática para Venezuela y llamando al respeto por el derecho internacional. También desde aquí quiero mandar un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano, tanto en el exterior como a los ciudadanos que viven aquí, para que alcancen muy pronto la estabilidad y que su voz sea escuchada. Y la dirigente opositora María Corina Machado quiere volver lo antes posible a Venezuela. Confía en que este periodo abierto tras el ataque de Estados Unidos sea lo más corto posible. Insiste en que no puede haber transición a la democracia sin la liberación de todos los presos políticos. El objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible. Esto es una situación absolutamente inestable. En primer lugar, porque es el propio régimen. Es el propio régimen a quien le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo. No puede haber una transición con presos políticos. Y eso es lo primero que tiene que pasar en las próximas horas, la liberación de todos los presos políticos. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Este viernes, por la tarde desde las 8:15, Cádiz, Sporting de Gijón. Y el sábado, desde la 1:30 de la tarde, Real Oviedo, Real Betis. Y más tarde, desde las 6:15, Real Avilés, Pontevedra. Y el domingo, desde las 12:05 del mediodía, Real Oviedo Vetusta, Unión Deportiva Sámano. Y por la tarde, desde las 4, Lealtad de Villaviciosa, Sarriana y Unión Popular de Langreo, Marino de Luanco. Y además, baloncesto. Inverredi Guipúzcoa, Alimerca Oviedo Baloncesto. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. En Asturias se han detectado 3 casos de gripe aviar en los últimos meses. El primero en un alcatraz en Ribadesella en agosto. El segundo caso detectado se produjo en un foco urbano en aves del Parque Isabel la Católica de Gijón en noviembre de 2025. Y el tercero en Valdés. Se detectaron 2 casos de gripe aviar en patos en el Río Negro a su paso por Luarca. Ante estos casos de gripe aviar, el Gobierno del Principado busca frenar y proteger la cabaña avícola del Principado con normas y restricciones. Hablamos a continuación de gripe aviar y lo hacemos con el biólogo, con Nicolás López, delegado de SeoverLife en Asturias. Nicolás, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. 3 casos contabilizados en Asturias de gripe aviar. El Gobierno del Principado trata de frenar la propagación de esa gripe aviar, fundamentalmente para proteger las granjas de aves en Asturias y las aves de corral que puede tener cualquiera en el mundo rural. Se intenta extremar precauciones en explotaciones, evitando el contacto con esas aves silvestres. ¿Es acertado lo que se está haciendo hasta ahora? Bueno, en el caso de la medida que acabas de comentar, desde luego que sí, pero a nuestro juicio está siendo insuficiente porque el control epidemiológico exige la retirada y el análisis de todos aquellos cadáveres de aves silvestres, tanto en zonas urbanas como en el medio rural, detectadas, así como animales enfermos. Y eso, a nuestro juicio, no se está realizando porque hay determinados protocolos que sigue el Principado que indican que no se recojan las aves silvestres. Entonces, tú llamas al 112, cualquier ciudadano o ciudadana,
lo puede hacer diciendo que hay un ave herida, enferma o que ha visto una ave muerta, una gaviota, por ejemplo, en Gijón, y automáticamente no van a recogerla. Entonces, si no van, no se puede detectar si hay nuevos focos. Entiendo que esto es un protocolo que viene del Ministerio. Sí, efectivamente. Los protocolos y reglamentos de la Unión Europea se tienen que transponer al ordenamiento jurídico estatal y además también luego se transmiten a las comunidades autónomas. Hay un protocolo del Ministerio que indica taxativamente que se hagan análisis y se manden los datos o las muestras al laboratorio de referencia en Algete, en Madrid, para detectar precisamente. Hay test rápidos que se pueden hacer, pero luego hay que detectar si esos focos son de gripe aviar y qué cepa, ¿no?, de la gripe aviar, precisamente para controlar que no se extiendan por las aves silvestres, sobre todo aves migratorias que pueden traerlo a larga distancia, tener la sintomatología, pero no morir y poder transmitirlo. Y por otra parte también para que no se contagie a las aves, como decías, a las aves de corral y por ende a otro tipo de animales, porque no hay que olvidar que la gripe aviar puede ser transmisible también a mamíferos e incluso entre los mamíferos, evidentemente, a humanos. Y cabe pensar que no se están realizando todos, digamos, los controles de animales muertos, de aves muertas, porque es inabarcable. O sea, quiero decir, los protocolos tienen que ser abarcables, ¿no? Sí. Y quizá en un momento determinado dices, bueno, vale, pueden en una zona urbana llamar por la muerte de una gaviota, pero quizá en el campo es muchísimo más complicado dar con aves muertas porque a lo mejor pasan totalmente desapercibidas. Es decir, tiene que ser algo abarcable, ¿no? Claro. Nosotros llevamos un control de todos los casos que se están produciendo, incluso informamos a las autoridades cuando detectamos nosotros casos, a nivel estatal estoy hablando, y claro, si detectamos un caso de mortalidad masiva, como ha ocurrido de 30 cigüeñas en la Comunidad de Madrid, pues avisamos a las autoridades porque es una muerte rara, ¿no? De 30 cigüeñas que poco frecuente, sí. Claro, poco frecuente, que no haya sido a causa de una colisión con un tendido eléctrico o un accidente, ¿no? Entonces avisamos. Aquí en Asturias no estamos detectando que está ocurriendo eso. Es decir, puede morir algún animal en el medio natural y nadie lo sabe, ¿no? No sabemos ni siquiera si es de gripe aviar o no. Pero lo que es importante es en aquellos sitios donde puede haber contacto con humanos, donde puede haber, en pueblos, no solamente en ciudades, donde sí que puede haber algún tipo de contacto con animales de granja, o incluso aunque sean de granjas domésticas, o sea, de animales que pueda tener alguno en su casa, pues ahí sí que es importante avisar y sobre todo si están muriendo gaviotas en Gijón y son una de las mayores especies transmisibles, ¿por qué no se va a recogerlas? O incluso gaviotas heridas, ¿no? Nos llama mucha gente, además no lo decimos porque sí, y en el Principado lo saben perfectamente, porque se lo hemos dicho ya por carta desde 2023, que hay que recoger las aves, y cuando se han empezado a recoger, pues se han detectado casos. ¿Ustedes están detectando casos en Gijón de gaviotas? Nosotros no tenemos la capacidad para hacer los análisis, ni la competencia. Lo que sí que detectamos es que la ciudadanía nos llama constantemente porque ante la circunstancia de que llaman al 112 y no se va a recoger, pues nos llaman a nosotros a ver si podemos hacer algo. Incluso hay gente que espera horas a que vayan a recoger algunas aves. Y si no es una especie de una ave protegida según los obsoletos catálogos del Principado de Asturias, los listados, pues entonces no se va a recoger. ¿Y qué les dicen desde la consejería? Porque si ustedes han mandado cartas, han remitido cartas, han tenido contacto, digamos, con, entiendo que la Dirección General de Ganadería y Sanidad Agraria, ¿qué les transmiten? Bueno, en nuestras reuniones con la Dirección General de Ganadería el año pasado, desde luego este año hemos sido informados por carta, pero el año pasado nos reunimos y a nuestro juicio están haciendo las cosas adecuadamente desde la Dirección General de Ganadería, porque han informado, han seguido los protocolos del Ministerio y han transmitido esa información. Pero hay otras direcciones generales, que son las que tienen competencia en materia de fauna silvestre, que son las que dan las órdenes de no recoger a esas especies. Es decir, los encargados de recoger a las aves heridas o muertas, llevarlas al centro de recuperación de referencia y hacer los análisis, ahí es donde, a nuestro juicio, está fallando la cadena, ¿vale? Porque la Dirección General de Ganadería ha seguido los protocolos del Ministerio,
¿Y qué direcciones generales son las que parece que no están cumpliendo con todo este protocolo? Pues ahora, curiosamente, las competencias en materia de medio ambiente en general en el Principado están en 4 consejerías distintas. Y la que le ha tocado, digamos, lo que nadie quiere, que es tarifar con las especies silvestres, es, si no recuerdo mal, la Dirección General de Política Agraria. ¿Vale? Esa es la dirección general que tiene ahora mismo las competencias en materia de fauna y silvestre, es decir, la que tendría que velar por las garantías sanitarias de los animales silvestres, no de los animales de granja, ¿vale? Y la conservación de las especies silvestres, las que tiene que velar porque se cumplan los planes de recuperación de especies amenazadas, que no se están cumpliendo, que se aprueben los planes de recuperación de las especies amenazadas que no se están aprobando, todos los de las especies en peligro de extinción, y un largo etcétera que a nuestro juicio, eso sí, cuando hay que resolver algún problema, pues se tira de gatillo normalmente. Con los cormoranes, con otras especies silvestres, etcétera, etcétera, sin aval científico. Las gaviotas, una de las, digamos, aves con mayor riesgo, de las que más se contagian con gripe aviar. Cuéntenos más. Gaviotas, principalmente se está produciendo la transmisión mediante aves marinas y luego también algunas de las especies más afectadas son aves acuáticas, las que conocemos aves acuáticas, que pueden ser gansos, patos y especies afines, ¿no? Son aves migratorias de larga distancia, que claro, ellas en muchas ocasiones pueden ser portadoras y la pueden transmitir vía saliva o vía heces a especies domésticas o incluso a otros congéneres que estén aquí, que sean sedentarias y pueden no morir. Claro. La transmiten pero no mueren. Para que nos quede claro, ¿qué debe hacer una persona si se encuentra con una ave muerta, una gaviota, por ejemplo, muerta? Los protocolos de la Unión Europea, del Ministerio y los protocolos que debería seguir el Principado de Asturias, por ende, son no tocar a la ave herida, desde luego, porque la enfermedad puede ser transmisible a humanos. No es muy frecuente, pero hay casos. Puede haber zoonosis. Pero puede haber zoonosis, efectivamente. Avisar al 112. ¿Por qué avisar al 112? Porque se supone que cuando avisas al 112, que ahí es donde falla la cadena, pues los agentes de medio natural, debidamente equipados con mascarillas, guantes, etcétera, deben de coger al animal, sea un animal herido o muerto, y llevarlo al centro de recuperación para que hagan los correspondientes análisis. En el caso de núcleos zoológicos, como puede ser aves domésticas, no de granja, como los patos del Parque Isabel la Católica, pues en esos casos hay un protocolo, que no se nos olvide, de vacunación. Entonces, preventiva. ¿Qué deben de hacer los núcleos zoológicos en Asturias? Vacunar a las aves. Hay un protocolo del Ministerio, hay vacunas. Entonces, no se está haciendo tampoco. En caso de que haya habido un contagio en las aves del Parque Isabel la Católica, pues antes de que ocurra lo que nadie quiere, que es decir, que haya una transmisión masiva y se tengan que sacrificar las aves, deberían de ser vacunadas. Y yo me pregunto, ¿alguien ha hecho análisis al resto de las aves del Parque Isabel la Católica? De las aves domésticas me refiero, no las que llegan allí de manera natural. Pues debería hacerse los análisis. ¿Es una enfermedad mortal? Para muchas aves sí, desde luego también para mamíferos, porque no hay que olvidar que sobre todo en Estados Unidos ha habido casos graves de transmisión a vacas y a otros mamíferos. En el caso de leones marinos también ha habido mortalidades masivas. En la costa del Pacífico, la costa del Pacífico Sudamérica ha sido muy grave. Y también ahí yo quiero lanzar como biólogo un mensaje de tranquilidad a la población, porque no pasa absolutamente nada por consumir carne. Huevos. Y huevos, carne de aves y huevos, siempre que estén debidamente cocinados, porque no pasa absolutamente nada. Y es una enfermedad con la que hemos vivido durante muchísimo tiempo, como cualquier otra gripe. Lo único que hay que tener una serie de precauciones, y sobre todo para que no se afecte también a la cabaña ganadera de aves de corral, ¿no? Que puede ser, pues eso, un desastre. De hecho, hace, si no recuerdo mal, casi 4 años, la gripe aviar hizo estragos en una granja en Galicia de bisones. Exacto. Que también podríamos hablar de
de la situación de los bisones, ¿no? Y de la explotación comercial de este tipo de animales. Pero esto obligó a sacrificar a toda la granja, miles de bisones. Es decir, que al final no es una enfermedad ajena porque ya está presente a lo largo de los años en España y en muchos sitios del mundo, ¿no? Claro, cuando además hay un sacrificio masivo de aves de corral o hay que retirar huevos, en algunos casos, no está siendo el caso de España, ¿no? Pues eso evidentemente influye en el precio también de los alimentos, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que España es uno de los países de la Unión Europea que tiene más controles sanitarios en la alimentación. Desde Entonces, luego. en nuestro país es de los países de la Unión Europea que están produciéndose menos casos. En Centro Europa la cantidad de casos es brutal. También porque aquí no solamente hay muchos más controles sanitarios, y eso quiero que se tranquilice la ciudadanía en ese caso. En todas las comunidades autónomas hay bastante buen control, sino también porque el modelo de explotación que se realiza, sobre todo en Asturias, es mucho menos intensivo. Este tipo de enfermedades y zoonosis se producen por modelos para producir alimentos muy intensivos, de mucho impacto en el medio ambiente. Y esto provoca daños también a las aves silvestres. Las aves silvestres que son un termómetro de lo que está pasando al medio ambiente, no hay que olvidarlo, son muy buenas bioindicadoras. Claro. Si las pasa algo a ellas, es que nos puede pasar a nosotros. Claro, porque otra pregunta sería, ¿el cambio climático tiene algo que ver con la aparición de la gripe aviar? Bueno, no sé exactamente si hay una causa-efecto, ¿no? Pero desde luego el cambio climático está afectando a todo. Pero impacta en las rutas de las aves migratorias. Exactamente, entonces sí que es verdad que puede impactar en esa... De hecho, estamos detectando bastantes anomalías, no solamente en el cambio de rutas de las aves, sino también en la frecuencia y en la llegada, ¿no? Hay muchas aves que ya no llegan a nuestro país, entonces miles de gansos ya han dejado de llegar y se quedan más en Centro Europa. Y luego también afecta a la llegada, ¿no? A las fechas de llegada también está afectando. Pero desde luego es una enfermedad que no va a desaparecer y que tenemos que aprender a convivir con ella y seguir una serie de normas y una serie de protocolos que para eso están y que están ya establecidos hace muchísimos años. Y yo quiero desde aquí que lanzar no solamente ese mensaje que decía antes de tranquilidad, sino por favor pedir a las autoridades no solamente que cumplan los protocolos, que están para algo del Ministerio, sino que se garantice también la sanidad animal de las aves silvestres. Es decir, si no se recuperan, ¿qué imagen estamos dando a la ciudadanía si se deja morir en las calles aves heridas? Me parece bastante lamentable, independientemente que haya o no gripe aviar, porque además la ciudadanía responde cuando ve una ave en una mala situación o cualquier otro animal. Entonces, si hay que destinar más dinero, pues para eso están nuestros impuestos. La conclusión también sería que vamos a convivir más veces, se van a dar más casos, ¿no?, de gripe aviar. Efectivamente, igual que convivimos todos los años con la gripe humana. Y cada vez y este año ha habido un brote bastante fuerte, ¿no?, de gripe, ¿no? Pero también para eso están las campañas de vacunación. Y las campañas de vacunación no solo hace que haya menos incidencia, sino que han salvado millones de vidas. Nos quedamos entonces con dos mensajes. Uno, que se pida que se cumplan los protocolos en la medida de lo posible, y otro, calma, digamos, a toda la sociedad de consumo en la que estamos, porque la carne y los huevos son totalmente seguros a la hora de consumirlos, Nicolás. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros en la Radio Pública Asturiana. Siempre es un placer poder hablar de estos temas contigo, Nicolás, delegado de SeoverLife en Asturias. Muchas gracias. Muchas gracias a y vosotros. Buenos días. Gracias a la Radio Pública. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Vamos con la información deportiva que nos trae Miguel Fernandi. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Problemas en defensa para el Real Oviedo. Con Bailly lesionado en Mendizorroza, Dani Calvo y David Costas no se ejercitan con sus compañeros, lo que dejaría a Guillermo Almada con David Carmo y Oyer Lenguo como únicos centrales para recibir al Real Betis el sábado a las 2 de la tarde en el Carlos Tartiere. Del partido habla el extremo croata Josip Brekalo. Es verdad que hacemos solo 8 goles en esta temporada y cuando no haces goles no puedes ganar. Es un grande equipo seguro, tiene mucha cualidad, pero nosotros en nuestra casa
tenemos que buscar victoria y ganar este partido, como cada partido. Cada partido es para nosotros un final. Los azules volverán a trabajar esta mañana en el Requesión. A la espera de que se oficialicen las salidas de Caicedo y Óscar Cortés, el Sporting tendrá esta mañana su última sesión de trabajo en Mareo para a continuación partir rumbo a tierras andaluzas antes de enfrentarse mañana a las 8:30 al Cádiz en el nuevo Mirandilla, un partido en el que parece que Eric Curbelo repetirá en el once inicial. El Gran Canario, que termina contrato en junio, no oculta sus ganas de seguir en Xixón. A mí me encantaría quedarme aquí, mi pareja está aquí ahora, la verdad que estamos muy contentos de estar aquí. Sí es verdad que no han habido acercamientos, pero normal, si es que el año pasado estuve toda la temporada lesionado y si yo fuera del club pues también esperaría, es normal. Mi deseo es quedarme aquí, pero bueno, sí es verdad que de momento no sabemos nada. El Real Avilés llevará a cabo hoy la presentación oficial del centrocampista xixonés Cristian Rivera, primer fichaje de invierno del equipo de la Vía Adelantado. También está prevista la comparecencia del director deportivo Miguel Linares. Los blanquiazules recibirán el sábado a las 6:30 en el Suárez Puerta al Pontevedra, con Viti y Javi Cueto trabajando al margen del grupo. El Telecable en hockey sobre patines tendrá partido de la fase de grupos de la Copa de Europa el sábado a las 7:15 frente al Trisino italiano en Mataxove. Ainara Anido es una de las componentes del equipo del Telecable. Venimos de ganar a Vilasana en Copa de Europa, un partido de verdad que disputado, pero que bueno, yo creo que lo llevamos bastante bien y yo creo que bueno, pues a pesar de que va a ser aquí Copa de Europa, yo creo que se va a disfrutar como todos los partidos, pero que va a ser bastante guay de ver. De primera mano, pues obviamente deberíamos de ser superiores, deberíamos de llevar nosotras el ritmo del partido en todo momento, no dejar que a pesar de que sea un rival más flojo, aflojemos también nosotras el ritmo, pero de primera mano deberíamos de llevarlo nosotros bastante bien todo. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, pues acabamos en clave económica. Hoy lo hacemos con David González de Renta 4 Gijón. David, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es jueves. ¿Cómo vienen los valores este jueves? Cuéntanos. Bueno, pues en estos momentos todo apunta a una apertura con un ligero tono bajista, con caídas generalizadas de en torno a 20 puntos básicos en los principales índices bursátiles. Tenemos ahora mismo el futuro del IBEX en el entorno de los 17.500 puntos. Bueno, pues muchas gracias, David, y seguiremos muy atentos a todo lo que ocurra en la bolsa española a lo largo del día. David González de Renta 4 Gijón, gracias. Gracias, buenos días. Y les tenemos que contar una última hora. El Ministerio de Justicia, la Confederación Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han cerrado un acuerdo para la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, para las que ya no es posible una vía judicial. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaño, firmará el acuerdo este jueves a las 9:30 en tan solo unos minutos en el madrileño Palacio de Parsens, una de las sedes del Ministerio, con los presidentes de la Confederación Española de Episcopal, con Luis Argüello, y con la Conferencia Española, como decimos, de Religiosos. Tras la firma, el ministro presentará todos los detalles del acuerdo en una rueda de prensa de ese acuerdo, y de esa rueda de prensa les daremos todos los detalles aquí en RPA. Bueno, y nosotros nos vamos con esa noticia de última hora que les acabamos de contar, de que el Gobierno y la Iglesia cierran un acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales. Nosotros volvemos, como siempre, a partir de las 8 en punto de la mañana aquí en Asturias Hoy, primera edición. Ahora se quedan con más información en TPA, en el matinal, y también se quedan con Asturias al Día aquí en RPA.